Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Como sabéis, yo soy Inés Mateu, presidenta de FEDAO, que es la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico, que reúne a sus filas prácticamente al 90% de las empresas del sector óptico. Antes de empezar, me gustaría poneros un poco en situación y de paso también agradecer a todos nuestros asociados su continuo apoyo. Y voy a enumerar algunas de las asociaciones que forman parte de nuestra federación. En primer lugar, AEO, que es la Asociación de Fabricantes de Óptica, que representa el 70% de las empresas fabricantes de monturas, lentes y lentes de contacto. Tenemos también a AECOP, la Asociación de Cadenas de Óptica, AECOP, la Asociación de Grupos de Óptica, y ANEOP, la Asociación de Empresarios Independientes de Óptica. Y también, como no, dedicar unas palabras de especial agradecimiento a nuestros compañeros de Visión y Vida. La asociación de utilidad pública más antigua en España en el ámbito de la salud visual. Es gracias a ellos, a todos los profesionales ópticos optometristas del sector, así como gracias a nuestro sponsor oficial, Correos Express, que podemos estar hoy aquí. Debe alegrarnos ver que estamos aquí tras este año tan duro, porque hemos sobrevivido a esta situación y también debemos reflexionar sobre qué es lo que hemos aprendido de esta pandemia y qué podemos mejorar, ¿no? Tanto del pre-COVID como del post-COVID. Este es el objetivo, ¿no? de la obra que hoy os vamos a presentar. Como sabéis, estamos en la 5ª edición del Libro Blanco de la Visión y esta edición se trata de una edición muy especial porque por primera vez el libro va a salir en una edición digital y además analizando un periodo inferior de tiempo del que estamos habituados, ¿no? Y también, ¿no? Pues para todos aquellos que queráis desear, ¿no? Consultar alguna pregunta de lo que ha pasado en el sector durante esta pandemia, ¿vale? Pues podréis tener toda esta información. Así, por medio de datos, gráficas y que nuestra compañera Elisenda Ibáñez, coordinadora de la entidad, ¿vale? Nos irá desgranando y que podremos, en esta situación actual del sector, ¿no? Tanto ver por segmentos de productos, estructuras empresariales, número de establecimientos y también comparándolo con Europa para proyectar, ¿no? los planes de futuro del conjunto del sector y también para vuestras empresas en particular. Antes de dar paso a Elisenda, quiero expresar el orgullo que siento del trabajo que hemos hecho como patronal. Creo que durante estos más de 12 meses hemos demostrado mucho. Hace años que siempre decimos, ¿no? que si quieres ir rápido vas solo y si quieres ir más lejos hay que ir en equipo, ¿no? Y yo creo que hemos trabajado muchísimo en equipo y que esta pandemia nos ha demostrado una vez más que juntos somos más fuertes y bueno, pues me enorgullece muchísimo representar a tantas personas y empresas que han sabido trabajar con esta generosidad de manera organizada y rápida, ¿no? Para que sus equipos y la sociedad en general pudieran disfrutar de una buena visión durante y después de esa situación que nos ha tocado vivir. ¿Vale? Me gustaría resumiros 3 puntos que básicamente es lo que nos hace sentir más orgullosos de lo que hacemos en la patronal, ¿no? Primero de todo, que desde que se anunció el estado de alarma, hemos estado juntos en la defensa de nuestros intereses, haciendo valer nuestros derechos ante medidas que perjudicaban la viabilidad de nuestros negocios, ¿no? En segundo lugar, que hemos trabajado muy rápido. En abril ya teníamos elaborado el protocolo de apertura de establecimientos sanitarios de óptica. En tercer lugar, que lo hicimos de la mano de Visión y Vida y lo llamamos Volvemos, porque había que volver con seguridad, higiene para salvaguardar tanto el bienestar de nuestros equipos como de todos los ciudadanos. Y además incluimos en este protocolo a toda la cadena del sector, incluyendo también a los comerciales.
Y seguimos unidos. Se han incorporado nuevos socios durante este año. Esto quiere decir que algo debemos estar haciendo bien y no dejando de trabajar, porque no vamos a descansar, ¿no?, hasta que podamos celebrar que esto ya está pasado, ¿no? No ha sido un año fácil, pero de verdad que creo que podemos estar orgullosos de todo lo que hemos conseguido y de todo lo que hemos influenciado en la salud visual de España. Y bueno, me gustaría dar paso a mi compañera Lisenda Ibáñez, que va a pasar a explicarnos todos los números más relevantes, gráficos de la edición del COVID del Libro Blanco en España. Muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. Gracias. Hola. Hola, buenos días. Gracias, Inés, por tu presentación. Vamos a ir viendo ahora lo que son todas las cifras de ventas. Vamos a presentar un formato de lo que son los años 2018, 2019 y 2020. 2018 para tener un referente, 2019 porque eran los datos económicos más recientes que teníamos y 2020 por el atropello que hemos tenido y que nadie se esperaba del COVID-19. Vale, pues aquí tenemos una tabla histórica que empezamos en 2012 y si vamos viendo a partir de 2013 hubo un crecimiento de las ventas que queda reflejado de forma continua desde 2014, bueno, 2013 2014 en adelante hasta que llegamos al 2020 y vemos que hemos tenido una caída global como sector de un 18,06%. Realmente el dato de facturación del sector total son 1.525 millones de euros y nos quedamos un poco lejos de la situación que teníamos en el año 2019. Si seguimos viendo un poco más el detalle, hemos querido separar lo que son los productos ópticos, que son los 5 grandes grupos de productos: las lentes oftálmicas, las gafas para graduado, las lentes de contacto, las soluciones para el mantenimiento de las mismas y lo que serían las gafas de sol, de lo que son los servicios, que luego a continuación los veremos, ¿vale? Si solamente nos fijamos en estos 5 segmentos de producto que representan más del 90% de la facturación de una óptica, nos damos cuenta que este decrecimiento es un pelín más alto. Antes os decía un 18,06, ahora estamos en un 18,22. Y esto representa en millones de euros 318 millones y medio menos de ventas en el año 2020 que en el año 2019. Si nos vamos a lo que son los servicios, nosotros hemos recogido 3 grupos de servicios ópticos, que serían los productos de audiología, que serían los servicios profesionales y otros, donde se engloba pues, fundas, tornillos, estuches y reparaciones, etcétera, todas esas cosas que se hacen en la óptica, bueno, del día a día, y que los aglutinamos en un grupo que se llama otros, ¿vale? En este caso, este decrecimiento es un poco menor, sobre todo por el peso de los servicios profesionales, que han subido un poco, aunque no mucho, podrían tener un peso mayor, y es un descenso de un 15,65% de lo que, si lo comparamos con el año 2019. Y si vemos la siguiente diapositiva, lo que nos encontramos, y pasamos ya a los productos ópticos, pasamos a los productos ópticos y los vamos desgranando en lo que son las lentes oftálmicas, las gafas para graduado, lentes de contacto, etcétera. Ahí tenemos los decrecimientos por cada uno de estos segmentos de producto y vemos el de las lentes oftálmicas, que es el primero y que es el que menos ha decrecido, luego veremos más detalle. Y luego tenemos también el que más ha decrecido y tiene su explicación, que es el de gafas de sol, que se sitúan en torno a un menos 45% de lo que son sus ventas, ¿vale? Entonces, las lentes oftálmicas, la buena noticia es que su precio medio va creciendo, luego lo veremos, pero tiene un decrecimiento de un 12,59%. Realmente esto se traduce en 114 millones de euros que el sector ha dejado de facturar o de vender, y el precio medio de la lente oftálmica está en 72,28 euros. Si seguimos,
las lentes oftálmicas en realidad representan aproximadamente el 55% de las ventas de una óptica. Vamos a las progresivas, que es el sector más fuerte, son las lentes que más se venden a nivel de facturación, no de unidades, lógicamente, y nos encontramos que el precio medio va subiendo. En este momento ha subido un 3,4%, se sitúa cerca de los 170 millones de euros y dentro del 100% de las lentes que se venden, de las lentes oftálmicas que se venden, el peso de las lentes progresivas es de una tercera parte, un poco más de una tercera parte, un 35,6%. Las monturas para graduado, fijaos que representan en peso, es decir, de 100 euros que se venden en una óptica, 20,8 euros pertenecen a lo que son las monturas en sí. Y nos encontramos también con un decrecimiento, casi un 17%, un 16,81, aunque también nos encontramos datos positivos como el incremento de su precio medio, que esto es un buen dato para el sector. Y si seguimos con las monturas de graduado, todos estos datos los vais a tener. Yo no quiero hacer una presentación muy extensa, hemos sacado muchísimos datos y como esto lo vais a recibir, vamos destacando de cada segmento de producto algunas de sus particularidades. Si vemos lo que sería la venta de monturas para graduado, nos encontramos que las que tienen el porcentaje de ventas más alto en unidades son las gafas de acetato, aunque sí vemos un crecimiento en las gafas de metal, pero podemos decir que las monturas de graduado, lo que es el sell-out, lo que es venta al público, un 54,3% de las mismas pertenecerían a las lentes, a las gafas de acetato. Y aquí tenemos una gráfica que nos da lo que sería el valor promedio del mercado de una pareja de lentes oftálmicas con el promedio del precio medio de las gafas graduado sumado, pues lo que sería el valor de una montura en España. Y nos sale en 2020 de 2.018,19 euros, que incrementa un 0,08% en el año 2020 si lo comparamos con el año 2019. Pasamos al segmento de las lentes de contacto, que nos encontramos con un decrecimiento un poco fuerte. Sabéis que el segmento de lentes de contacto, algunos segmentos hace un poco de zigzag y algún decrecimiento. Lentes de contacto llevaba muchos años en una subida continua y lógicamente también este año con el COVID pues ha sufrido un decrecimiento. Las lentes de contacto han decrecido un 17,33% y representan del 100% de las ventas de una óptica el 13,25%. Su precio medio pues aumenta aproximadamente un 0,6% y se sitúa el precio medio. Ahí estamos sumando todo tipo de lentes de contacto, ¿vale? En un 34,53%. Y si nos vamos por modalidades, nos encontramos que 2 de cada 3 lentes que se venden en España son lentes esféricas, miopía o hipermetropía, es decir, personas que no tienen astigmatismo y no tienen vista cansada, que solamente tienen miopía o hipermetropía. En todos sus formatos, ¿vale? Tenemos lentes diarias, lentes mensuales, lentes quincenales, tenemos lentes anuales, lentes que se desechan, lentes que no se desechan y utilizan soluciones para su mantenimiento, que lo veremos a continuación. Y luego tenemos las lentes tóricas, que irían para aquellas personas que tienen miopía e hipermetropía, pero además tienen astigmatismo. En este caso, tenemos también las lentes multifocales, que son las lentes para las personas que tienen vista cansada o el nombre técnico que es presbicia. Y este segmento de mercado o este segmento de producto, en este caso, está incrementando un 9,7%. Es decir, cada vez más personas que tienen vista cansada entran en lo que serían las lentes, en el mundo de las lentes de contacto. Y luego tenemos las lentes cosméticas, que son las lentes de colores, que decrecen un poco, pero es lógico que en 2020 también decrezca este segmento, que es más pequeño, puesto que la gente ha hecho menos vida y menos vida social, entonces la lente cosmética de color pues se ha venido utilizando un poquitín menos. Y si seguimos con los productos de mantenimiento, este es un sector que tiende a disminuir sus ventas, su penetración en el mercado por la gran cantidad de personas que utilizan lentes de contacto diarias, que se desechan cada día y no es necesario el hecho de limpiarlas, de mantenerlas, ¿vale? Este sector tiene un decrecimiento alto de un 20,24%.
Y bueno, el motivo es el que os comentaba. Creemos que básicamente se debe a las lentes diarias, que hace que se utilicen menos soluciones. Y pasamos al último de los sectores, segmentos, que son las gafas de sol. Las gafas de sol son las más perjudicadas, lógicamente. Este es un año que no hemos salido mucho a la calle, que ha caído el turismo muchísimo y ha representado una caída total de lo que son las gafas de sol de un 45,67%. Hay muchas gafas que se venden fuera del canal de la óptica. De hecho, el canal de la óptica representa aproximadamente un 16,9% del sector. Y básicamente deciros que también tenemos un gran competidor, que es el Tom Manta, donde se vende el 30% de las gafas de sol. Y esta es una de las grandes cuestiones de visión y vida, porque es un segmento, o como le queramos llamar al Tom Manta, que se escapa de todo control. ¿Vale? Se escapa de todo control de calidad y de todo control de materiales y sobre todo de lentes que filtren el ultravioleta, que es lo más importante. O sea, la gafa de sol nos atenúa la luz solar, que para eso nos la ponemos. Estamos más cómodos, pero además tiene que filtrar los rayos ultravioletas para la protección de nuestros ojos. Y este canal tan extendido y que duplica al sector de la óptica, pues está en auge y vende muchísimas unidades. Y es un tema de preocupación en cuanto a lo que son términos también económicos, pero especialmente de la salud visual. Y vamos a ver una pequeña comparativa para poner un marco de España, cómo es el sector de la óptica, comparándolo con países de nuestro alrededor. Hemos querido escoger los países que nos hacen frontera, que sería Portugal, tenemos también datos de Francia y tenemos datos de Italia, y además hemos escogido a Alemania como motor económico de Europa para intentar comparar los datos y hacer una foto de lo que es el sector de la óptica en España. Entonces, lo que tenemos realmente es que, perdónate, que Alemania, pues que tiene un PIB mucho más alto que los otros países con los que nos comparamos. Le sigue Francia, le sigue Italia, y tenemos España y Portugal con un PIB per cápita en 2020 más bajo. Fijaos que Alemania es del orden del doble del PIB de España. Y luego todos estos datos hay que relativizarlos con datos poblacionales. Realmente, pues casi es el doble la población, no es el doble, menos del doble, pero la población que hay en Alemania con la que hay en España, un 50% más en Francia y en Portugal, ¿vale? Son poblaciones muy distintas. Y si continuamos para ver algunos detalles que empiecen a relacionarnos con el mundo de la óptica, ¿vale? Nos encontramos que el número de ópticas que hay en España, si os fijáis, está en segunda posición, si lo vemos con los países que os comentaba que comparábamos. Tenemos un número muy parecido de ópticas con unos datos poblacionales muy distintos, ¿vale? Sí que en Alemania hay 2.000 ópticas más que en España, pero realmente esos son datos bastante parecidos. Entonces, claro, si vemos lo que es el sector de la óptica, lo que vende, antes os comentaba que España, con un decrecimiento este año de un 18%, vende 1.525 mil millones de euros, ¿vale? Entonces, el mercado alemán pues nos está casi multiplicando por 4, está multiplicando por 4, Francia por 3, Italia por 2 y una tercera parte sería el mercado portugués. Claro, los ingresos medios por óptica pues realmente son muy distintos, porque son mercados de valor mucho más altos con un número similar de ópticas. Y eso hace que España se coloque a la cola en lo que serían los ingresos promedio o las ventas promedio de una óptica. Estos son promedios. Entonces, nos encontramos realmente que pues este negocio es mucho más a nivel económico más interesante si estás en Francia o estás en Alemania por tu nivel de facturación, y aquí pues es una facturación en España más baja, que también explica un poco pues, que las ópticas tengan un mayor sufrimiento por tener menos ingresos. Y también otro dato son el gasto que hace una persona en cada uno de estos países. Es la facturación del total del mercado dividido entre el número de habitantes, y lo que nos sale es que a nivel de España el gasto medio anual de un español en 2020 ha sido de 32,5 euros,
cuando en Portugal, por el hecho, tiene un ingreso por persona año de 56 euros y en Alemania pues casi multiplicaba por 2,5 el valor de España. Dicho esto, claro, es un tema también un poco estructural, hay muchas ópticas y esto da una accesibilidad muy buena a toda nuestra sociedad para recibir un servicio y un cuidado óptico. El nivel profesional de los ópticos optometristas en España es altísimo, el servicio profesional es muy bueno, se compara con otros países y en la óptica los exámenes visuales son mucho más completos que en otros países, pero claro, aún así la óptica veis que comparado con otros países pues es un negocio, dicho así, más pequeño. Y para dar unas cifras de nuestro sector, tenemos 18.500 profesionales ópticos optometristas, son colegiados. La óptica es un establecimiento sanitario de atención primaria, tiene que tener un director técnico y este es el óptico optometrista. Y realmente tenemos un incremento de ópticos de 459. Pensad, claro, que en el sector de la óptica también en España el número de profesionales tiene que ser muy alto porque hay muchos centros que atender y hay que cubrir todo el horario de apertura del establecimiento. Entonces, pues realmente que haya más ópticos optometristas es muy bueno para el sector y para poder atender bien a la sociedad. O sea, el modelo español realmente es un modelo más accesible para todo el mundo. Y esa es la parte que, bueno, que queremos destacar también. Entonces, también la distribución geográfica es un poco distinta, porque si, por ejemplo, nos fijamos en Murcia, las personas que atiende un óptico optometrista son 1.901 y las personas del total de habitantes en España por establecimiento de óptica son 3.698, hay un número de ópticas alto, y si nos vamos, por ejemplo, a Melilla, nos encontramos que hay pocas ópticas, por tanto, hay muchísimas más personas por óptica y realmente pues, nos encontramos que es más difícil, pues a lo mejor, tener hora de visita en una óptica de Melilla que en una óptica de Murcia. Y para finalizar, queríamos dar un poco datos de estructura de mercado, cómo está organizado el mercado en España a nivel de empresas de óptica, de retail. Tenemos que las cadenas y franquicias son aproximadamente una de cada tres establecimientos sanitarios de óptica y recogen el 41,2% de las ventas. A nivel de grupos sería aproximadamente más de la mitad, un 54,5%, y les corresponden el 47,6% de las ventas. Y las ópticas independientes, es decir, que no están asociadas ni a cadenas, ni a franquicias, ni grupos, representan 1.305, un 13% en peso de establecimientos, con un 11,2% de las ventas. Y esto nos lleva a ver cómo se ha repartido esta facturación en 2020 entre estos tres grupos de empresas, y vemos que en este caso quien más ha decrecido son cadenas y franquicias, son grandes establecimientos, y han decrecido más también porque han tenido que estar cerrados, también por los que estaban en los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? En cambio, la óptica independiente, que es más una óptica más ubicada en muchos casos en un entorno más de barrio o de un pueblo, ha sido más fácil el acceso porque han estado abiertas durante el estado de alarma para atender urgencias, y en este año 2020 vemos que son las que menos han decrecido a nivel de facturación. Son quien menos ha sufrido en este caso la crisis. Entonces, por mi parte, intento hacer un resumen de los datos que hemos ido desgranando. Hay muchísimas páginas y muchísimo análisis en este libro blanco de la visión en su edición digital, que la hemos querido avanzar a lo que normalmente sacamos de información desde FEDAU, de lo que son datos económicos del sector, porque queríamos dejar reflejo de este año tan raro y que nadie se esperaba. Y nos gustaría también hablar de algunos términos de salud visual, que para nosotros son muy importantes, y yo paso la palabra a nuestro presidente de Visión y Vida, que es don Salvador Alsina, para que os explique pues, un poco lo que es esta radiografía de este año de pandemia en un contexto sanitario. Muchísimas gracias. Bueno, bien, buenos días a todos. Gracias por haberos conectado, por estar aquí con nosotros. Como presidente de Visión y Vida es un honor para mí estar hoy aquí, y además junto con la patronal
Federación de Asociaciones del Sector Óptico FEDAO, y la idea es poder explicar ya no solo los datos económicos que ahora hemos visto, sino qué coste visual ha tenido la pandemia para los ciudadanos. Hemos de conseguir que las autoridades, entidades del tercer sector, que el ciudadano escuche estos datos, porque lo que pretendemos como asociación es conseguir el 100% de salud visual en España. Recordaréis que el año 2020 fue, por la OMS, fue nombrado como el Año Mundial de la Visión, concretamente el año de la ceguera evitable. Toda la pandemia no nos permitió hacer todo aquello que teníamos previsto y, por tanto, nos queda aún mucho trabajo por hacer. Para empezar, si nos basamos en los datos del Instituto Nacional de Estadística, el INE, la población española, el 62,94%, utiliza algún medio de compensación visual, sean gafas o sean lentes de contacto. Lo lógico es que a medida que vamos aumentando los grupos de edad, el número de usuarios aumenta, en los jóvenes estamos en el 44,4%, la cifra aumenta hasta el 87,9% y, sin embargo, curiosamente, a partir de esa edad, a partir de los 84 años, el número de usuarios baja, y eso nos hace ver que probablemente no se trate de ninguna mejora visual en estas edades, sino todo lo contrario, que probablemente hay un problema, sea de pobreza visual o sea de falta de asistencia a las personas de edad más avanzada. Hemos de trabajar para conseguir que todos los segmentos de edad puedan tener un equipamiento visual si lo requieren. Hay una relación directa también entre las necesidades visuales y el rango económico o el puesto laboral. Las personas que tienen limitaciones visuales son un mayor número entre los que están en niveles laborales inferiores que entre los que están en los superiores. Ahí están los números, 81,5% contra versus 91,3%. Y, por tanto, aunque luego entraremos un poco más en estos datos, hemos de darnos cuenta que la pandemia del COVID-19, como ha añadido factores de inseguridad económica, de problemas económicos, evidentemente ha golpeado con mayor dureza a las personas con niveles económicos más bajos, de la misma manera que creemos que ha afectado a las personas de edades superiores. Visión y Vida lo que hace habitualmente es hacer estudios, aparte de hacer presentaciones como la de hoy, hacer estudios sobre diferentes temas relacionados con la visión. Y a pesar de la pandemia del año 2020, hemos hecho varios estudios. El primero, que fue un estudio sobre la pandemia de la miopía, nos dio tiempo a presentarlo en el mes de febrero en Madrid, en la sede de Correos. Correos Express es nuestro patrocinador. Y ahí vertimos también una serie de datos que son muy interesantes. La mitad de los jóvenes en España son miopes, más las mujeres que los hombres, 57,7 respecto al 48,7. Un estilo de vida sedentario favorece el crecimiento de la miopía, un 20,7% más. Practicar deporte en el exterior, como es lógico, también reduce el crecimiento de la miopía. El tabaco es decisivo. Los que empiezan más pronto a fumar son más miopes. Aquellos más estudiosos son más miopes, también tiene lógica, utilizan más la visión de cerca. Los que tienen estudios superiores, el 59,3% son miopes respecto al 33,3% del resto. Y los trabajadores de oficina son más miopes, por ejemplo, que los conductores. Todo ello tiene una lógica. La miopía está relacionada muchísimo con el uso intensivo de la visión de cerca. Después de la pandemia estuvimos, digamos, en un confinamiento total desde el 14 de marzo, prácticamente en nuestro sector hasta principios de mayo, el 8 de mayo más o menos. Quisimos también analizar cómo había afectado el confinamiento a nuestra salud visual. Vimos que solamente el 4,2% de las personas encuestadas revisan su visión por precaución. El 57% tenía
De las primeras visitas que se realizaron a las ópticas, el 57% tenía peor visión tras el confinamiento. El 64,5% de los jóvenes tenía también un aumento de graduación y 1 de cada 10 adolescentes requirió por primera vez el uso de gafas o de lentes de contacto. También el 63% de los presbitas, los que tienen vista cansada, tenían peor visión una vez terminado el periodo de confinamiento. O sea que esto demuestra que en general no atendemos a los síntomas que representan que tenemos una problemática visual. También en el mismo año 2020 hicimos otro estudio sobre si estamos cuidando la visión en la nueva normalidad. El 70% dijo que se revisaría en julio y solamente lo hizo un 18,2%, o sea que las buenas intenciones justo después del confinamiento no se convirtieron en realidad. Persiste los síntomas de problemas visuales, 45,6 respecto al 42,1. Otro tema que también es muy preocupante para nosotros es solamente 1 de cada 4 familias realizó una revisión a sus hijos en el periodo de inicio del colegio. El 59% dijeron que porque el niño no se había quejado, y el niño no se queja hasta que no se da cuenta de que no puede ver bien la pizarra o que tiene realmente problemas visuales. Hemos visto claramente que hay una utilización excesiva o una utilización extensiva de pantallas, sean móviles, tablets, el propio televisor, etc. Terminó el año 2020 sin encontrar un hueco para revisarse. Esa sería la situación, digamos, de antes de la pandemia y lo que la pandemia ha provocado. Por eso, desde Visión y Vida, ya desde 2017 estamos trabajando para lograr que se apruebe un Plan Nacional de Salud Visual. De hecho, se aprobó una proposición no de ley en el año 2017, pero al ser una proposición no de ley nunca ha llegado a materializarse. Después de la pandemia hemos vuelto a trabajar muchísimo en este tema, con partidos políticos, con agentes, digamos, tanto autonómicos como a nivel estatal, porque opinamos que sería fundamental que desde el momento del nacimiento hasta nuestro último día hubiese una programación de las visitas, de las revisiones visuales para mejorar nuestra calidad de vida. También hay que tener en cuenta que hemos visto los datos económicos del sector óptico, no ha sido el más afectado, pero hay muchas familias que se han visto muy afectadas en el aspecto económico. Oxfam considera que cerca de 1 millón de familias estarán en riesgo de exclusión social tras la pandemia y desde Visión y Vida creemos que hemos de hacer lo posible, convencer a las autoridades para que aquellos que no tengan recursos puedan tener alguna posibilidad de obtener los equipamientos ópticos que necesitan. Nos hemos basado en una iniciativa italiana que han llamado el Bonus Vista. En Italia aprobaron ya el presupuesto en 2020 para el presupuesto de 2021, 22 y 23 una ayuda de 15 millones de euros durante 3 años, es decir, 5 millones cada año, destinada a las personas con una renta inferior a 15.000 euros y se les daría un bono con un valor de 50 euros. Evidentemente, esto no da para muchos, si hacéis números veréis que solamente podría haber unas 100.000 personas beneficiadas con esto, pero más vale esto que nada. Pero para España creemos que sería necesaria una ayuda superior. En España, el 20% de la población vive en riesgo de pobreza, eso podrían ser 9 millones de personas. Hemos visto con los datos del INE que el 60 y pico % requieren gafas o lentillas, por tanto estaríamos hablando de unos 6 millones de personas. Y teniendo en cuenta los precios medios que hemos visto, aunque evidentemente hay diferentes niveles, el bono opinamos que debería ser como mínimo de unos 100 euros. Todo esto, digamos, estaría dentro del Plan Nacional de Salud Visual, que debería comprender no solamente un seguimiento y evolución del estado de salud visual de los menores desde los periodos de escolarización, campañas informativas de cuidado preventivo, formación y educación de los agentes implicados en la infancia,
en la etapa adulta, los cuidadores, profesores, servicios sociales, etcétera. Y, por tanto, hemos de demostrarle al Gobierno que hay que prestar una atención especial a todas esas necesidades de la ciudadanía. Hay una partida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que destina 1.069 millones a acciones para reforzar la prevención y la promoción de la salud, y creemos que en este apartado podría incluirse lo que hemos comentado, tanto el bonus vista como mínimo una planificación para poner en marcha lo más pronto posible un Plan Nacional de Salud Visual que, igual que se hace con temas oncológicos, que recibimos una carta para hacer cuidados para detectar si existe cáncer de colon o cáncer de mama, etcétera, y toda una serie de revisiones que están programadas, entendemos que la visión también debería entrar en este grupo de revisiones periódicas desde el principio, desde el nacimiento y, como decía, hasta la tercera edad. Y dentro de este Plan Nacional de Salud Visual debería haber, y hay sistemas, digamos, sociales para conseguirlo, un seguimiento para que ninguna persona que necesite algún tipo de corrección visual se quede sin equipamientos ópticos. Esto es más o menos todo. Os doy las gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, y si os parece podemos pasar a un turno de preguntas. Ahora sí. Creo que hay alguna pregunta, si alguien puede hacer de preguntador. Sí. Tenemos un par de preguntas. La primera sería que nos encontramos con una cuestión muy interesante, que es que ¿por qué España es tan, o sea, se factura tanto menos con la comparativa que hemos hecho de los otros países? Y realmente, si miramos el número de personas que necesitan servicios ópticos y que necesitan, pues, adquirir unas gafas o unas lentes de contacto para su día a día y para tener una buena visión, realmente la diferencia es porque se gasta menos por equipamiento, ¿vale? Porque si, por ejemplo, por recordar los datos, en Italia, que es el siguiente país donde el gasto medio por habitante es más bajo, se sitúa en 48 euros, comparado con España, que son 32,5, la diferencia es un 47%. Si aplicamos al valor del mercado los 1.525.000 millones de euros de facturación, un 47% más, todo es impresionante, ¿no? Realmente las personas que necesitan servicios profesionales en porcentaje son las mismas, el número de habitantes es inferior, pero realmente si los equipamientos se adquirieran un poco más caros, pensar, por ejemplo, en Francia son 78, que compara con 32,5, es mucho más dinero. Entonces, claro, subirían estos precios medios y el mercado sería, el valor total del mercado sería mucho más alto. Básicamente es eso, es que se compra productos pues posiblemente con precios medios más bajos, con calidades muy, muy similares que en otros países, porque las calidades que se están utilizando sabemos que son buenas calidades, ¿no? Que la gente lleva buenos productos, excepto los que hablamos siempre de los productos de nuestro sector. Antes os comentaba las gafas de sol que se venden en Top Manta y otros espacios como gasolineras y cosas de estas, que son productos más sencillos, pero los productos de ventana ópticas tienen la calidad garantizada. Y también había otra pregunta que teníamos, que era acerca del peso de la audiología, ¿vale? En este tema, el peso de la audiología, antes hablábamos de que teníamos lo que serían los productos ópticos y los separábamos de los servicios ópticos. En cuanto a los servicios ópticos, el que tiene el peso más alto, evidentemente, es audio. Audio tiene un 75% del peso de las ventas de este grupo de productos, ¿vale? Los otros dos serían, ¿os acordáis? Otros y servicios profesionales. Servicios profesionales es un 10% y otros es un 14,8%.
Y también hemos recibido una pregunta de cuál es el valor del e-commerce dentro del sector de la óptica. Nosotros no lo tenemos todavía registrado, este dato. Queremos iniciar un observatorio para conocer también lo que puede ser el valor de este servicio. Pero lo que sí que hemos visto en este año de pandemia, y es un tema muy, muy positivo, es que al final las personas han estado en contacto con sus ópticas y las ópticas han abierto para servir los productos. O sea, ha sido un momento extraño, sobre todo al principio de la apertura, ¿no? Que la gente pues, se quedaba sin lentes de contacto o tenía un problema con su gafa. Entonces realmente era el óptico quien entraba en contacto directo con la persona y decía, mira, voy a abrir, si no estaba abierto incluso, si habían decidido no abrir, sobre todo profesionales pues, que pueden ser que pueden ser ópticas pequeñas y que dicen, pues me voy a quedar en casa una temporada, tampoco a veces, y muchos de los casos, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de ERTE, ¿no? Apostar, pues bueno, voy a cerrar unos días. Atendían, abrían ese día a tal hora para esas dos personas con las que habían contactado, con lo cual creemos que la entrega se ha seguido haciendo, que sí que evidentemente el e-commerce está aquí y se están vendiendo productos. No lo tenemos parametrizado en este momento, pero sí queremos destacar que este año de pandemia ha sido un año de acercamiento, creemos, de ópticas y pacientes o clientes de las ópticas, ¿no? Y también un tema a destacar es un tema de protocolo de funcionamiento, que muchas personas han acudido a las ópticas con cita previa. Es decir, con todo el tema del COVID ha promocionado lo que es pedir cita, ir allí sin esperas, que te atiendan y que te atiendan con el 100% de la atención puesta en ti, porque es tu tiempo, ¿no? Y creemos que esto es un punto positivo a destacar que queremos que se quede. Y realmente pues, los establecimientos sanitarios de óptica han avanzado mucho en el tema de entregas también. Muchas ópticas están haciendo entregas y aprovecho que tenemos a nuestro sponsor Correos Express. Tiene un servicio muy bueno de entrega en casas y realmente pues ha avanzado este sector, ha dado un paso hacia la modernización en lo que es también entrega de producto a sus clientes. A mí me gustaría, Lisenda, no sé si se me escucha, Sí. ¿no? Sí. Me gustaría, ¿no?, apoyar, ya que una de las cosas que hemos aprendido es el tema de la cita previa, ¿vale? Está claro que no va a quedar al 100%, pero creo que es algo muy interesante para que se siga conservando al máximo posible, ¿no? Una atención más personalizada que te ayuda también, ¿no?, a poder proponer productos, ¿no?, de mejor calidad y también, ¿no?, de hacer en algún caso alguna venta cruzada, ¿no? Esto es algo que, bueno, pues que debería de quedarse, ¿no? Para también ir aumentando esa facturación que hemos visto por habitante, que pues que, ostras, ¿qué estamos haciendo mal? Pues nos tenemos que ir revisando y viendo cómo podemos ir aumentando esa facturación, ¿no? Tenemos una pregunta también de Divina Beas, de Agencia EFE, que dice que si alguna comunidad autónoma tiene algún programa de atención visual, y también una pregunta muy interesante que nos comenta que si se deberían implementar en las escuelas los programas de atención visual. Creo, Salvador, que esta pregunta deberías contestarla tú. Bueno, en principio, como plan, no tengo referencia de ninguna comunidad autónoma que lo tenga. Lo que sí hay son algunos acuerdos de algunas comunidades autónomas para que puedan derivarse a las ópticas algunas revisiones optométricas. En cuanto al tema de revisiones escolares, desde Visión y Vida opinamos que es algo fundamental. A veces he comentado que, pues, casos de necesidad económica, en el momento en el que llega una familia inmigrante, que llega a cualquier población, los servicios sociales les buscan un sitio donde vivir, les procuran alimentos si no lo tienen, si tienen algo están, y incluso si necesitan los libros para el colegio se los dan. Pero a nadie se le ocurre revisar la visión. Luego al extremo total. Ahora ya pienso en todos los niños. Opinamos que desde el momento del nacimiento, como he dicho antes en la presentación, y a lo largo de toda la vida, debería haber programadas unas revisiones visuales. Y en el periodo escolar, que se inicia de manera voluntaria a los niños, de manera
digamos, obligatoria a los 6 años, ahí debería haber una revisión anual de la visión, porque si queremos que nuestros niños jóvenes se formen adecuadamente, hemos de conseguir que vean bien, porque en algunos de los estudios que hemos hecho, que hoy no hemos comentado, pero 1 de cada 3 casos de fracaso escolar está relacionado con un problema de visión. Pero además hemos visto que los accidentes de tráfico, aquellos que ven peor, tienen muchos más accidentes que aquellos que ven bien. Y en la tercera edad también hemos visto que el riesgo de caídas, si no se ve bien, el riesgo de que una enfermedad que si se detectase a tiempo podía curarse, se termine convirtiendo en ceguera o en una inhabilitación. Por tanto, nos parece fundamental que en nuestro país, nuestro gobierno, programe desde el momento del nacimiento hasta el último día revisiones que como mínimo deberían ser bianuales y en general en el periodo infantil y en la tercera edad deberían ser anuales. Entre organismos siempre nos han escuchado con mucha atención el tema de salud en general. Todos los partidos políticos nos apoyan, sean del color que sean, todas las administraciones creen en ello, pero es complicado ponerlo en marcha. Incluso si comparamos con otros países europeos, no habría tampoco un equivalente, con lo cual si consiguiésemos que en España se hiciese un Plan Nacional de Salud Visual, sería algo novedoso a nivel al menos de la Europa más cercana. Por lo tanto, la respuesta es sí, debería programarse una revisión visual de los niños antes de empezar clases o muy al principio, y de esta manera conseguiríamos mejores resultados. Los resultados académicos en España, cuando se comparan con otros países, todos lo sabemos, no son suficientemente buenos, no están en los niveles más altos, y quizá tenga que ver con problemas como el que citaba de que 1 de cada 3 casos de fracaso escolar tiene una relación con la visión. En un estudio que hicimos vimos también que aquellos que tenían peor visión detestaban leer, y es fundamental leer para poder aprender. Leer en libros de papel o leer en libros electrónicos, pero es fundamental leer para poder aprender. Muy bien. Nos llegan algunas preguntas acerca de cómo compartiremos esta información. Como es digital, esta edición la vamos a compartir por correo electrónico, y sí nos pregunta Optimoda si se conocerán los datos de venta de lentes oftálmicas, lentillas, y en comparación con la venta de monturas. Todos estos datos los hemos pasado hoy muy deprisa. Hay muchísimas páginas en este capítulo que van detallando estas cosas. Quería también comentaros un dato que antes me he dejado para poner un poco también este marco. Es decir, este decrecimiento del sector por el tema del COVID especialmente, y que además en todos los gráficos que veréis en el libro es como un pico de estos 100 días que estuvimos encerrados. Se ve un pico de caída en las ventas muy, muy exagerado, aunque estaban las ópticas abiertas y para la atención de urgencias, pues eran las ventas realmente de urgencias, y esto ha supuesto en promedio una bajada, una caída en las ventas de 33.600 euros por óptica en el año 2020. Unas más que otras, lógicamente, porque hablamos de un promedio, pero es una caída importante para este sector. Si me dejas también, ¿no? O sea, diferencias importantes, ¿no? En la parte donde hay más turismo, ¿no? Se ven caídas más grandes en las grandes capitales, también en las zonas de costa. O sea que realmente hay zonas que han sufrido, ¿no? Más que otras, ¿no? Y esto también pues se tiene que tener en cuenta. Tenemos otra pregunta también que en referencia a la venta de gafas de sol en el Top Manta de Enrique Convalía. No habría que incidir en las autoridades que, del mismo modo que no permiten vender una crema solar que no ofrezca una protección al ultravioleta, no deberían permitir la venta de gafas de sol, pues sin que existiera esta garantía. Claro, todo esto está regulado. Estamos hablando de un canal que se escapa a toda regulación, Enrique. Pero si me dejas, Elisenda, ¿Sí? La gafa de sol no es un producto, no es un producto sanitario,
sino que es un equipo de protección individual. Por lo tanto, la regulación tiene un reglamento propio y teóricamente puede venderse en cualquier sitio. Las obligaciones son por parte del fabricante en cuanto al etiquetado, en cuanto a cumplir la normativa, etc. El problema del top manta no son las gafas de sol, sino que es en general una venta no controlada de ningún tipo. O sea que las autoridades, si les hablamos de gafas de sol, que lo hemos hecho a veces, se lo enfocamos desde un punto de vista sanitario, es decir, una gafa de sol que no tenga absorción ultravioleta puede causar más daño que otra cosa. Pero el problema en sí está en que es una venta no regulada. Luego, por la gafa de sol en sí se puede vender en cualquier sitio y, como decía, la obligación es del fabricante de llevar un etiquetado con su categoría de filtro, su manera de utilizarse, etc. Pero es un problema social importante porque, digamos, cuando se toca ese tema del top manta, pues hay detrás toda una serie de problemática económica y de personas en situaciones económicas precarias, etcétera, que es muy delicado de tocar. El ideal sería que no se vendiese ni una gafa de sol en el top manta, porque no hay ninguna garantía de que cumplan aquello que han de cumplir de acuerdo a la reglamentación europea sobre los equipos de protección individual. De hecho, este año especialmente se ha hecho una campaña de sol para que comprara la gente con seguridad, ¿no? Y se ha empujado desde la sectorial. Sí, la verdad es que el sol, si miramos lo que tiene el top of mind de las personas, hemos hecho un trabajo de investigación y una encuesta. Realmente dicen que donde están mejor aconsejados, donde hay más modelos, y también hablábamos de este año COVID, donde era más seguro comprarlo, en un 70% aproximadamente de promedio en todas las respuestas eran las ópticas. La gente tiene claro que la gafa de sol y la recomendación y el uso que le quieras dar, quien te lo va a explicar bien es el profesional que está en la óptica, ¿no? Eso es importante de tener en cuenta, ¿no? Y había otra pregunta que no sé si me ayudáis a contestar, que decía que si realmente ahora las personas, este contacto que han tenido con sus ópticas, si creéis que va a resultar en el tiempo también como una buena aproximación que pueda ser alguna vía de escape a lo que sería pues que repongas tus productos por internet, ¿no? Sí, si quieres, bueno, yo creo que, bueno, pues Internet tiene su camino y tiene su evolución, ¿vale? Pero yo creo que la pandemia nos ha puesto la salud en la cabeza cuando, especialmente en nuestro país, a veces nos cuesta, ¿no? Tenerla, y creo que esto tiene que aprovecharse y tiene que seguir fomentándose también en todos nuestros canales, ¿no? Posibles, ¿no? Y también en nuestro día a día dentro de la óptica. Y yo creo que la salud es algo que ya no va a ser tan indiferente quizá como hace un año y medio para todos, ¿no? Sí, lo que está claro es que al final también desde las propias ópticas el facilitar la entrega de productos es uno de los campos en desarrollo y que ha avanzado mucho este año, ¿no? Entonces, a ver, es un tema, pensamos que también la óptica, la gente sabe quién es su óptica, es un tema de proximidad, ¿no? Es muy profesional y esperamos que siga siendo así, más después de este año bueno, entre todos hemos sumado muchísimo y nos hemos ayudado, como apuntaba Inés al principio, ¿no? Como sector. Y no tenemos más preguntas. Bueno, pues por mi parte, y pasaré la palabra para que cierre nuestra presidenta Inés Mateu, comentaros que todos los que estáis aquí vais a recibir por email este documento con toda la información que os hemos volcado y muchísima más, y por mi parte agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Salvador, si quieres decir algo. No, lo mismo, gracias a todos los que se han conectado. Creo que hemos hecho un buen trabajo para el sector, tanto desde el punto de vista de reflejar los datos económicos de nuestro querido sector, como apuntar las deficiencias desde un punto de vista de salud visual que puede tener nuestro país, que
pero que pueden solventarse con un poco de imaginación y un poco de ayuda. Los medios están, lo has dicho, 18.000 y pico ópticos, ahí deberíamos añadir unos 5.500 oftalmólogos y otros profesionales de salud que pueden detectar problemas visuales y derivarlo a quien corresponda. Hemos hecho mucho trabajo, nos queda mucho por hacer, y el apoyo de las empresas, de las ópticas y de nuestro patrocinador Correos Express nos ayuda a seguir adelante y, por tanto, seguiremos haciendo más libros blancos y seguiremos insistiendo en que es imprescindible tener un plan nacional de salud visual. Gracias a todos los que nos habéis escuchado y hasta pronto. Bueno, a mí me gustaría deciros, ¿no?, que creo que estamos en un sector muy bonito, porque al final no solo es el trabajo diario, sino que estamos aquí para mejorar la salud, ¿no?, y la vida del día a día de toda la sociedad en España. Y creo que la pandemia ha pasado, ¿no?, factura a la visión, ¿no?, por toda la cercanía, horas de pantalla, que no hemos salido mucho al aire libre, y creo que la labor que se ha hecho es increíble y es una labor que hemos hecho todos juntos, y os quería dar las gracias, ¿no?, por haber estado ahí, y que sigamos trabajando para aumentar esos ratios que no nos acaban de gustar y seguir, ¿no?, apoyando a que no puede haber un fracaso escolar porque un niño no ve. Bueno, esto es como que no puede pasar, ¿no?, aquí. Y nada, que sigamos trabajando juntos, que nuestro lema es que juntos llegamos más lejos, y además es que no es un lema, es que es una realidad, ¿no? Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Hasta ahora.